¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Vamos a empezar con nuestra clase. Hoy el curso de matemática y el tema que vamos a estudiar se llaman triángulos. ¿Qué vamos a estudiar de los triángulos? De los triángulos vamos a estudiar sus propiedades y su clasificación. Entonces, vamos a ver primero qué es un triángulo. Vamos a adentrar al estudio de los triángulos. En primer lugar, ¿qué es un triángulo? Un triángulo es un polígono. Este polígono está determinado por tres segmentos. Son tres líneas que se cortan de dos en dos. ¿Cómo así que se cortan de dos en dos? Pues dos líneas se van a chocar en un solo punto. Pero como son tres líneas, van a juntar tres puntos. Esos puntos se llaman vértices. Esos puntos de intersección, los puntos de intersección donde se están uniendo, se llaman vértices. Si tú observas aquí, tenemos la línea PM. Esta es una línea de P hasta M, hay una línea. También está la línea de P hasta B, también hay otra línea. Y hay otra línea de M hasta B. ¿Sí? Eso tenemos, tres líneas ahí. Esas tres líneas, ¿dónde se están uniendo? Aquí en el punto P, luego en el punto B, ahí se unen, y en el punto M. Esos son los tres puntos de intersección que se le llaman vértices. Si tú observas aquí, tenemos los vértices. Los vértices son cada uno de los puntos donde se están uniendo los lados. Cada uno de los puntos donde se están uniendo los lados. Repito, tienes el vértice B, aquí está, el vértice P y el vértice M. Cada uno de esas puntitas, de esas esquinas, son los vértices. ¿Ok? Ahora, tenemos los lados también. En un triángulo encontramos lados. ¿Quiénes son esos lados? Los lados son cada uno de las líneas. Por ejemplo, aquí está esta línea. Esa línea viene a ser el lado PM. Luego tengo por acá otra línea, el lado BP. Y por aquí tengo otra línea, el lado BM. Tres líneas. Esas líneas se llaman lados. ¿Ok? Y los lados se unen en los vértices. También tenemos dentro, si tú observas dentro del triangulito, lo voy a pintar de color verde, hay unas como triangulitos pequeñitos. Estos se llaman ángulos, ¿sí? Estos se llaman ángulos. Por acá tengo otro ángulo. Un triángulo va a tener tres ángulos. Ángulos que están adentro, ¿sí? Se llaman ángulos interiores. ¿Ok? En este caso, alfa es esa letra. Esta letra se llama beta. Y la otra letra se llama omega. Alfa, beta y omega vienen a ser ángulos, pero estos ángulos, como están adentro, se llaman ángulos interiores. Vamos a ponerle acá su nombre, ángulos interiores, o también se les llama ángulos internos, ¿ya? Ángulos interiores o ángulos internos. ¿Por qué, profesor? Porque están dentro. Recuerda que la palabra interno o interior se coloca adentro. También nosotros podemos ubicar ángulos afuera. No está en el gráfico, pero nosotros lo vamos a agregar. Por ejemplo, yo le puedo agregar una línea por este lado, ¿sí? De la misma línea PB, de esta misma línea, lo voy a agrandar un poquito. A esa línea la vamos a agrandar, ¿sí? Vamos a prolongarlo, esta línea, en este sentido, lo agrandamos, y en la parte de afuera habrá un ángulo. En la parte de afuera, que estoy pintando de color azul, habrá un ángulo también. Esto que está aquí es un ángulo. Es un ángulo exterior, yo le voy a llamar Y. Aquí en el P también puedo yo prolongar la línea, ¿sí? Puedo prolongar la línea para cualquier lado, para ese lado, o puedo prolongarla para este otro lado. Vamos a prolongarla para este lado.
allí. Y vamos a pintarlo de color azul en la parte del P. ¿Sí? Ahí estamos prolongando y le vamos a llamar X, XY. Y por acá vamos prolongando, también vamos a hacer que crezca esta línea en este sentido. Y aquí formaría otro ángulo. Ángulos exteriores. ¿Sí? Los ángulos exteriores le voy a llamar Z. Entonces, X, Y y Z, X, Y y Z se llaman ángulos exteriores. Ángulos exteriores. Esto es necesario que ustedes los conozcan, cada uno de sus nombres. No te olvides, en un triángulo encontramos vértices, lados, ángulos interiores y ángulos exteriores. ¿Cuántos vértices? 3. ¿Cuántos lados? 3. ¿Cuántos ángulos interiores? 3. ¿Cuántos ángulos exteriores? 3. Por eso se llama triángulo de 3. Muy bien. ¿Cuáles son las propiedades fundamentales? Los triángulos tienen sus propiedades fundamentales. La primera propiedad, por eso era necesario conocer los ángulos interiores, la primera propiedad dice que si nosotros sumamos la medida de los ángulos interiores, si nosotros sumamos la medida de los ángulos interiores, observen este triángulo que sería alfa, beta y tita, porque esos están adentro del triángulo, siempre, dice, siempre da como resultado, siempre es 180 grados. Entonces, de hoy en adelante, en un triángulo, no te olvides, en un triángulo, la suma de los ángulos interiores de alfa, beta y tita sería 180 grados. Entonces, por esa razón tienes aquí al costado tienes esta fórmula en un cuadradito. ¿Qué significa esa fórmula en el cuadradito? Que estamos sumando alfa, beta y tita. ¿Sí? Aquí en este cuadradito estamos sumando alfa, beta y tita. ¿Cuánto da como resultado? 180 grados. Pasamos a la segunda propiedad. En la segunda propiedad tenemos que la suma, también voy a sumar. ¿Qué voy a sumar? La medida de los ángulos exteriores. ¿Quiénes son los exteriores? Mira el gráfico exterior, los que están afuera. Aquí está nombrado como alfa, aquí está nombrado como beta y aquí está nombrado como tita. ¿Sí? Están afuera. Hay que tener cuidado, profe, pero otra vez alfa, beta y tita. No hay problema, podemos colocarle cualquier nombre, pero no debemos olvidarnos que si están afuera se llaman ángulos exteriores. Le puedo colocar cualquier letra, X, Y, Z, P, Q, R, alfa, beta, tita, pero no debo olvidarme que si están afuera se llaman ángulos exteriores. En el primer caso, los ángulos están dentro y se llaman ángulos interiores. En este caso están afuera y son ángulos exteriores. ¿Qué dice la propiedad de los ángulos exteriores? Que si nosotros los sumamos, el resultado siempre es 360 grados. Por eso observa la propiedad en el cuadrito que está mencionando que alfa más beta más tita da 360. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando son ángulos exteriores. Cuando son ángulos exteriores. ¿Ok? Y pasamos a la tercera propiedad fundamental. La tercera propiedad fundamental me dice, quiero que observes primero la figura. En la figura tienes dos ángulos interiores. ¿Por qué, profesor? Están dentro del triángulo. Presta mucha atención. Son ángulos exteriores alfa y beta porque están dentro del triángulo. Y el X, esta X está fuera del triángulo. Por lo tanto es un ángulo exterior. ¿Ok? Presta atención al gráfico. Ahora sí leemos la propiedad. Dice, la medida del ángulo externo. ¿Quién es el externo? X. ¿Sí? Voy a ir escribiendo. La medida del ángulo externo. X. Luego dice, es igual. Entonces voy a escribir el signo igual. ¿Es igual a quién? Dice que es igual a la suma
Ah, ya, profe, tengo que sumar. Sí, ¿qué vas a sumar? Porque para sumar tienen que haber dos cantidades. A la suma de las medidas de dos ángulos interiores no adyacentes a él. ¿Qué significa no adyacentes? Que no está al costado, porque no hay nadie al costado del X. Por lo tanto, los que no están al costado del X es el alfa y el beta. Ellos dos no están al costado. Entonces, quiere decir, profe, que X es igual a alfa más beta. ¿Sí? Un ángulo exterior, X es igual a la suma de los dos interiores que no están a su costado. Y eso es lo que tienes en el cuadrito, ¿no? X es igual a alfa más beta. No te olvides estas propiedades. Vamos a trabajar ahorita un ejercicio de cada propiedad, porque los demás ejercicios van a ser para que tú practiques estas propiedades. Vamos empezando con el primer ejercicio. A ver, nivel básico. Dice, observa el triángulo. Estamos en el primer ejercicio. ABC. Aquí está el triángulo ABC. Y calcula el valor de X. Calcula el valor de X. Muy bien, vamos calculando el valor de X. En primer lugar, yo debo observar si los ángulos son interiores o exteriores. Y yo me doy cuenta que están dentro del triángulo. Y si están dentro del triángulo son interiores. Profesor, ¿qué propiedad voy a utilizar? Pues si no me acuerdo tengo que leer lo que está escrito. Ajá, profe, a ver, uno que tenga ángulos interiores. ¿Será la primera propiedad? ¿Será la segunda propiedad? ¿O será la tercera propiedad? Ah, ya, nos damos cuenta que es la primera. ¿Por qué, profesor? Porque están los ángulos interiores. ¿Y qué dice la primera propiedad? Que la suma de sus ángulos es 180 grados. Entonces, en el ejercicio, como son interiores todos, vamos a sumar 180 grados, ¿no? Todos deben sumar 180 grados. Por aquí escribimos el X más el 80 más el 40, los tres juntos, debe darme como resultado 180 grados. Profe, ¿cómo desarrollamos esto? Ya hemos visto algunas ecuaciones y se desarrolla de la siguiente manera. X más, primero estos dos números, 80 más 40, me da como resultado 120. Es igual a 180. Y ahí, profesor, ahora en este caso, ese 120 lo vamos a pasar a restar. ¿Por qué pasa a restar, profesor? Porque cuando está en un lado con suma, ¿sí? Está con suma y lo quiero pasar al otro lado, va a pasar con signo cambiado. Ya no va a ser suma, sino va a ser resta. ¿Ok? ¿Y cuánto sería esa resta, profesor? Fácil. ¿Cuánto es 180 menos 120? Esa resta me va a dar como resultado 60 grados. Y con ello estamos encontrando que el valor de X es 60 grados. Problema resuelto. Problema resuelto. En el problema número 2 vas a hacer lo mismo. Vas a observar el triángulo, calcular el valor de X. ¿Son internos o externos? Ya, eso va a quedar para que tú lo analices. En el problema número 3, problema número 4, también observa y calculas el valor de X. De la misma manera. Voy a desarrollar el problema número 5. Nivel intermedio. En el problema número 5 quiero que observes. Profe, aquí hay un interno de 60 y un interno de 50. Y hay un externo, X. Ah, ya había una propiedad. La tercera propiedad tenía esta forma. Dos ángulos internos, que es el 60 y el 50, y un ángulo externo. ¿Qué decía la propiedad? La propiedad decía lo siguiente, que el ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos, a 60 más 50. Eso decía la propiedad. El ángulo externo, que es X, ¿sí? X va a ser igual a la suma de ¿quién? De 60 con 50. Entonces desarrollamos, este está sencillo porque yo puedo sumar directo 60 más 50, 110 grados. 110
grados. Esta es la respuesta al ejercicio número 5. Al ejercicio número 5. ¿Ves qué sencillo? ¿Qué necesitamos? Conocer las propiedades. Las propiedades debes aprendértelas. ¿Ok? Vas a hacer tú el ejercicio 6. También lo analizas. ¿Sí? Lo analizas si es que son internos o son externos y te ubicas en la propiedad. Vas a desarrollar el problema número 7 de la misma manera. ¿Sí? Y yo voy a desarrollar ahorita el número 8 del nivel avanzado. En el nivel avanzado voy a observar, dice calcula beta en el triángulo MNP. Entonces yo me doy cuenta que en el triángulo MNP los ángulos están afuera. ¿Cómo sé, profe, que están afuera? Mira, tú te das cuenta, el 135 está fuera del triángulo. El 105 también está fuera del triángulo. El beta también está fuera del triángulo. Los tres están fuera del triángulo, profesor. ¿Qué propiedad? A ver, recordamos, ¿qué propiedad utiliza los ángulos exteriores? Ah, ya sé, profesor. Era la segunda propiedad. Ustedes lo tienen allí a la mano. Ustedes lo pueden observar en su cuadernito, si lo apuntaron o si no. Háganle pausa el video y regresen a la parte anterior. Muy bien. Beta más 135, porque recuerda que son exteriores, y se suman los exteriores. Profe, se suman, ¿y a cuánto lo igualamos? Cuando son exteriores se iguala a 360 grados. Muy bien, profesor. Como ya saben ustedes ecuaciones, ¿sí? 135 primero se suman estos dos, se pueden sumar, me da como resultado 240 grados. Es igual a 360 grados. Muy bien, profesor. Ahora, ¿qué hacemos? Ese 240 que estaba sumando en el lado izquierdo, lo vamos a pasar al lado derecho, pero restando. Por eso ahora es 240 negativo, ¿no? Aquí estaba sumando, lo estamos pasando al otro lado del 360 y pasa restando. Entonces hacemos la resta y como ustedes ya son muy buenos con la resta, les va a quedar 120 grados. Excelente. El valor de beta entonces me da como resultado 120 grados. Problema 8 resuelto. ¿Ves qué sencillo? Necesitas observar los ángulos, si están afuera o están adentro. Si están adentro, ya sabes que propiedad 1. Si están afuera todos, propiedad 2. Y si adentro hay 2 y afuera hay 1, propiedad número 3. ¿Ok? Ahora sí a practicar ustedes esta partecita. Vamos a continuar ahora con la clasificación de los triángulos. Hay clases de triángulos. Sí, hay clases de triángulos. ¿Hay triángulos pequeños y grandes? No, a eso no se refiere la clase de triángulo. Cada triángulo tiene su nombrecito. Y para ello se divide en dos grupos. ¿Cuáles son esos grupos? El primer grupo tiene que ver según los lados. ¿Sí? Depende los lados. Esa es la clasificación del primer grupo. Por eso aquí depende de sus lados. Y el otro grupo depende de sus ángulos. Ajá, así que tienes que saber diferenciar. Presta mucha atención acá. Vamos a ver primero de acuerdo a sus lados. Eso vamos a ver primero. De acuerdo a sus lados, tenemos el primero que se llama isósceles. Apréndete bien. Isósceles. ¿Cómo me doy cuenta, profe, que un triángulo es isósceles? Fácil. Te vas a dar cuenta que un triángulo es isósceles cuando tiene, mira aquí dice, tiene dos lados de igual longitud. ¿Qué significa, profesor, la palabra longitud? De igual medida, ¿sí? De igual tamaño, como gustes llamarlo, ¿sí? Tiene dos lados de igual longitud, de igual medida, de igual tamaño. En este triángulo ABC, ¿cómo me doy cuenta que son de igual medida? Fácil. Si tú observas el triángulo ABC, en el lado AB y en el lado BC hay dos rayitas. Estas dos rayitas me indican que son de la misma medida. Son de la misma medida. Por lo tanto, como solamente de los tres lados
hay dos que son de la misma medida, por eso se le llama triángulo isósceles. Acuérdate, isósceles. ¿Por qué, profesor? Tiene dos lados de igual medida. Pasamos al siguiente. El otro triángulo se llama equilátero. El otro triángulo lo vamos a llamar equilátero. ¿Qué es un triángulo equilátero? Un triángulo equilátero, en este caso, es aquel que tiene sus tres lados, los tres lados de igual medida, de igual longitud. Si tú observas, los tres lados tienen una rayita, una rayita, una rayita. ¿Sí? ¿Qué significa? Significa que los tres son del mismo tamaño. Y si son del mismo tamaño, no te olvides su nombre. Se llama equilátero. Mira, estamos viendo solo los lados. No estamos analizando los ángulos que están aquí adentro. No, eso no los estamos analizando. Solo estamos analizando los lados, ¿sí? Las líneas, mejor dicho, las líneas. Pasamos al siguiente. El otro triángulo se llama escaleno. Se llama escaleno. En este caso, el escaleno, ¿qué sucede? El escaleno tiene sus tres lados, ¿qué dice? Diferente tamaño. Sus tres lados son de diferente tamaño. Si tú observas, el lado PQ tiene un punto. El lado QR tiene dos rayas. El lado PR tiene aquí como un resorte. Tienen diferente símbolo. Y como tienen diferente símbolo, entonces significa que son diferente medida. Por lo tanto, se llama escaleno. Escaleno. ¿Ok? Pasamos a la otra clasificación. De acuerdo a sus ángulos. De acuerdo a sus ángulos, tenemos el triángulo rectángulo. O triángulo recto también le llaman. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo de 90 grados. ¿Dónde está, profesor, ese de 90? Este cuadradito que tú ves acá, en el punto A. Ese cuadradito significa que es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Este es fácil de observarlo, ¿no? Un ángulo de 90 grados. Este significa que es un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, es un triángulo rectángulo. Sencillo. Luego tenemos el triángulo acutángulo. ¿Qué es un triángulo acutángulo, profesor? Sus tres ángulos interiores son agudos. ¿Qué era un ángulo agudo, profesor? Menor de 90 grados. Por si no te acuerdas, ya hemos visto ángulos agudos. Menor de 90 grados. Por lo tanto, tú observas los ángulos. Tienes el 70, ¿es menor de 90? Sí. El 60, ¿es menor de 90? Sí. El 50, ¿es menor de 90? Sí. Por lo tanto, este es un triángulo acutángulo, porque todos sus ángulos son menores de 90 grados. Y mira la forma como está dibujado, ¿sí? Está dibujado de una manera general, como siempre se ha acostumbrado a dibujar los triangulitos. Y por último, tenemos el triángulo obtusángulo. ¿Cómo me doy cuenta, profe, que es obtusángulo? Porque tiene un ángulo obtuso. ¿Qué era un ángulo obtuso, profe? Un ángulo obtuso mayor de 90. Uno nada más, dice. Uno, ¿sí? Un ángulo obtuso. Solamente uno. Tú observas acá el 120. Con que haya uno que es mayor de 90, ya estamos hablando de un triángulo obtusángulo. Los demás no importa. Solo con que uno sea mayor de 90, entonces es un triángulo obtusángulo. Pasamos rápidamente a desarrollar algunos ejercicios. En este caso solo piden colocar su nombre. Cuando dice clasifica, quiere decir ponle el nombre. ¿Cómo se llama? De acuerdo a sus lados. ¿Sí? De acuerdo a sus lados. Entonces yo voy a observar los lados. 3, 3, 4. Profe, aquí hay dos que miden igual. El 4 no. 3 y 3 miden igual. ¿Cómo se llamaba el triángulo que tenía dos lados de igual medida? Ya. Dos lados de igual medida se llamaba isósceles. Por eso era bueno que te grabes los nombres. Isósceles. Es un triángulo isósceles. ¿Ok?
Así tú vas a observar la medida en esta parte del nivel básico, vas a observar la medida de sus lados. Ahí mismo te indica, ¿sí? Es bueno leer las preguntas. Acá vuelve a decir la longitud de sus lados. Coloca el nombre de acuerdo a sus lados. Acá también, coloca el nombre de acuerdo a sus lados, ¿ya? De la misma manera el problema 4, de acuerdo a sus lados. Entonces tienes que colocar el nombre. En el problema número 5 dice, clasifica según sus ángulos. Ajá, aquí que tengo que observar, profe, acá hay que observar los ángulos. 70, 60, 70, 50. Esos ángulos son menores de 90, mayores de 90 o igual a 90. Igual a 90 no puede ser. Mayores de 90 tampoco. Son menores de 90. Como son menores de 90, se llama acutángulo. Todos son menores de 90. Cuando todos son menores de 90 es un triángulo acutángulo. Es un triángulo, voy a ponerle T de triángulo. Triángulo acutángulo. En el anterior fue triángulo isósceles. Muy bien. Triángulo acutángulo. Eso es lo que tienes que observar. Los ángulos internos. Vamos al problema número 8. Problema número 8 dice, clasifica el triángulo según sus lados y también según sus ángulos. Es decir, que este va a tener dos nombres. Va a tener dos nombres. Un nombre de acuerdo a sus lados. Vamos observando los lados. Y si yo observo los lados, aquí hay uno que tiene dos rayitas y otro que tiene dos rayitas. Entonces, cuando tenían dos lados iguales, según su lado, voy a poner aquí, cuando tenía dos lados iguales, el triángulo se llamaba isósceles. No te olvides, el triángulo se llamaba isósceles. Ahora, ¿qué voy a observar? Ya está según su lado, ya está el primer nombre. Ahora, según sus ángulos. Profe, no hay ángulos acá. Sí hay un ángulo. ¿Cuál es ese ángulo? Este cuadradito. Ese cuadradito es un ángulo. ¿Recuerdas que este cuadradito representa 90 grados? Ah, ya, profe. Entonces, como solamente tengo un ángulo de 90 grados, ese triángulo se llama triángulo rectángulo o triángulo recto. Triángulo rectángulo. Y ya está sus dos nombres. Entonces, a partir del 8, vas a colocar dos nombres de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos. Eso vas a hacer en el problema 9, ¿sí? En el problema 9 solamente. En el 10 ya es un problemita para pensar. ¿Ok? Entonces, con esto estamos culminando nuestra clase el día de hoy, ¿sí? Con esto estamos terminando nuestra clase el día de hoy. Nos vemos en la siguiente semana. Bendiciones. Cuídense.